Bueno, entonces vamos a ir allí, iniciando entonces. Eh, Ok, profe. Debe de ser menos. mm, bien, entonces allí vamos a compartir acá. Perdón, voy a... Ok, estamos ahí bien entonces. Bueno, hoy vamos a hablar un poco en la parte de la clase. Vamos a trabajar hoy la sesión número 4, ¿verdad? Que es las teorías del comercio internacional, ¿verdad? Eh, es algo interesante ver, entender eh, en qué están basadas esas teorías del comercio internacional. Es decir, aquí ya hay un punto de inflexión, por decirlo de esa manera, en cuanto al desarrollo del comercio. Ya los países acá comienzan a entender o a manejar en qué forma se puede comercializar. Comienzan a entender a través de estas teorías cuál es la manera o el procedimiento o el método más adecuado para entender el comercio internacional, que eso se trata en esta asignatura. Ya de alguna manera, pues, el desarrollo paulatino, el desarrollo consecuente del comercio internacional, con muchas teorías, con muchas formas, pues se van entendiendo y se van manejando cómo se va desarrollando esta disciplina. Pero aquí, por decirlo así, pues ya se comienzan a manejar esas teorías. Aparece la teoría mercantilista, tenemos el modelo Heckscher-Ohlin, que es el modelo Heckscher-Ohlin es como una compactación o una unificación de lo que es la teoría de la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Y la teoría sobre la movilidad de los factores. Esa es otra teoría muy importante que las tres se reúnen en este modelo. Los especialistas en esta materia eh, están verdaderamente entendidos de que el comercio internacional funciona a través del modelo de la ventaja comparativa. Es decir, hay ventaja comparativa, pero hay otros que disciernen de esta aseveración y hay otros que están de acuerdo que el comercio internacional está funcionando a través del modelo de Heckscher-Ohlin. Este modelo el nombre se le debe a dos hermanos, creo que son estos. En el caso del modelo de la ventaja absoluta, es un modelo que se le acuña a Adam Smith. Eh, Adam Smith es básicamente uno de los principales padres de la economía política, de la economía de mercado o del libre mercado. Escribió una gran obra que se llama La riqueza de las naciones,
y en este contexto la mano invisible. Es decir, la mano invisible en el mercado. Es decir, cuando habla Adam Smith de la mano invisible se está refiriendo a la asignación de precios o cómo funciona el mercado. El mercado funciona básicamente, y esto sigue todavía en la, en el, en la, en el funcionamiento del mercado, sigue todavía funcionando la mano invisible, porque en el mercado, eh, en aquellos mercados donde no hay una, donde no hay una competencia, que el mercado se rige pues, debido al movimiento de los factores, eh, y hay una, digamos, distribución eh, de bienes, productos, sobre todo en los mercados de grandes espacios, como los mercados populares. Entonces ahí el precio es puesto por los mismos marchantes, por decirlo de esa manera. Entonces es la mano invisible. Esa es la teoría, la ventaja absoluta. Entonces, en todo caso, en términos simples, para que nos vayamos entendiendo, la ventaja absoluta se puede dar en aquellos dos participantes de comercio, ¿verdad? Donde tienen mayores posibilidades de industrialización, supongamos, de producción, ¿verdad? De bienes, supongamos Estados Unidos e Inglaterra o Estados Unidos en la Unión Europea. Ahí hay como una ventaja absoluta entre los dos, pero la ventaja absoluta y la ventaja comparativa puede ser híbrida, ¿verdad? Se puede dar en la misma correlación de fuerzas, siempre y cuando exista una definición más específica de cómo se puede manejar la ventaja comparativa y cómo se puede manejar la ventaja absoluta. La ventaja comparativa también es una teoría tradicional del comercio internacional que se le acuña a David Ricardo. Adam Smith y David Ricardo son dos economistas contemporáneos, ¿verdad? De hace 200 años, creo que en el siglo XVII. Entonces, y después aparece el mercantilismo y hay otras teorías, ¿verdad? Que están como la que yo te mencioné hace ratito, como la que yo mencioné en la cuestión de los factores, que no la puse ahí, pero existe, ¿verdad? Existe. Entonces, las teorías del comercio, básicamente su importancia radica en que estas teorías pretenden encontrar el origen del, del, las causas del fenómeno, ¿verdad? Del comercio y estudiar sus efectos sobre la producción y el consumo. Es decir, una de las teorías, disculpa, cada una de las teorías va a determinar cómo funciona el comercio entre dos países. Es decir, cómo funciona por ejemplo, si un país se dedica a producir sombreros, ¿verdad? Y el otro país se dedica a producir zapatos, entonces, ¿cuál de ellos tiene ventaja absoluta sobre el otro? O cuál de ellos tiene ventaja comparativa con respecto al otro. Entonces, eso está en dependencia del coste de oportunidad, ¿verdad? Porque también ese otro concepto es importante que hay que entenderlo, a qué se refiere cuando hablamos del coste de oportunidad, ¿verdad? Tanto en la economía, el coste de oportunidad siempre se da, por aquí lo tengo para hacer un poquito más claro, creo yo. Aquí está. Dice, el coste de la oportunidad es aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión económica. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto de 3 euros para elegir entre comprar chocolate o helado, vamos a decir lo que decidamos, tendremos un coste de oportunidad. El coste de oportunidad va a ser aquel recurso que vas a obtener por haber, digamos, haberte negado a tener aquello. Entonces, en la economía o en el comercio se va a entender que ese coste de oportunidad va a determinar si esa decisión económica va a ser beneficiosa o no beneficiosa para aquel que está produciendo, en términos de ventaja comparativa, por decirlo así. No sé si me estoy dando a entender, Marcela, porque prácticamente yo estoy aquí con
Marcela, Ana Francesca, Lindsay, Marcela, Ana Francisca, solamente. Solamente están entrando ellos, ¿verdad? Solamente están ellos. Correcto. Pero no sé si me estoy dando a explicar. A Profe, ¿me entender. podría explicar un poquito más? Es que ya voy que llego a entenderle, pero siento que me atasco un poquito. Ok, a- aquí tengo un ejemplo que lo quise pegar directamente para no, aquí tengo un ejemplo. Aquí hay ventaja absoluta y ventaja comparativa. Aquí tenemos a Alemania y aquí tenemos Corea. La producción de ellos es sombreros y lámparas. Alemania produce 6 sombreros y 2 lámparas. Corea produce 2 sombreros y una lámpara, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el coste de oportunidad de cada producto en cada país si no existe comercio exterior? Entonces, está la determinación si existe o no existe ese comercio exterior en función de la producción que tenga cada uno de ellos. Si hay ventaja comparativa y ventaja absoluta. Determinen qué bien o servicio conviene especializarse a estos países. Entonces, ¿a qué se debe la especialización? Se debe en aquella parte donde entra en función el coste de oportunidad. O sea, entra ya a jugar un papel importante el coste. O sea, me especializo en esto, pero no me voy a especializar en esto. Es decir, Alemania se especializa en la producción de sombreros, ¿verdad? Más que Corea. Corea se especializa en la producción de sombreros de 2 y Alemania se produce, eh, se, se especializa en la producción de lámparas más que Corea. Entonces, simplemente para evitar ese palabrerío que está escrito ahí, Alemania tiene ventaja absoluta sobre Corea en los 2 productos. Me explico ¿Por ahora, qué? porque Alemania determina la especialización en aquello que dispone de ventaja comparativa y comercio. Entonces, ¿cuál será la cantidad de cada bien que produce y que intercambia? Entonces, eso está en la solución que aparece aquí, en esta solución. Vamos a ver acá. Dice, en Alemania, un trabajador obtiene en una hora 6 sombreros o 2 lámparas. Esto significa que por cada lámpara que produce, se dejan de producir 3 sombreros. ¿Estamos claros? O sea, por cada lámpara que produce, ¿verdad? Se dejan de producir 3 sombreros porque son 6 sombreros. Ahí le van a entender, cuando lean bien esta diapositiva, la van a entender. En Corea, un trabajador en una hora produce 2 sombreros o una lámpara, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 sombreros y una lámpara en Corea. No importa, ¿verdad? No me digan en qué Corea, solamente está para regular para entender el ejemplo. Entonces, en Corea, un trabajador en una hora produce 2 sombreros o una lámpara. En este caso, por cada lámpara que se produce, se dejan de producir 2 sombreros. Es correcto, pues, por cada lámpara que. Entonces, en comercio exterior, ahora vamos a la respuesta final, respondiendo a la pregunta de Marcela, el por qué. Porque en el comercio exterior todos van a salir ganando si Alemania se especializa en producir sombreros y Corea se especializa en producir lámparas. Corea se especializa en producir lámparas, ¿verdad? Que eso es una lámpara la que produce, ¿verdad? Y Alemania produce 2 lámparas. Entonces, ¿dónde se va a especializar más Corea? En la producción de lámparas. ¿Verdad? Exactamente, también se puede especializar en la producción de sombreros, pero ¿dónde puede tener comercio exterior ambos países? Entonces, el comercio exterior, todos saldrán ganando, si Alemania, ese país, se especializa en producir sombreros y Corea lo hace en lámparas. Es decir, ¿por qué se da el producto sombreros y lámparas? Porque Corea le va a vender lámparas a Alemania y Alemania le va a vender sombreros a Corea. ¿Estamos claros? Pero Corea no tiene la capacidad productiva, partiendo desde el punto de vista de la especialización, en producir lámparas. Entonces se tiene que especializar en la producción de lámparas. Por ahí, Marcela, ¿cómo estamos? O que te la pongan Entonces, para el lunes para lo más que voy tardar. entendiendo, profe, Porque Alemania te tiene ventaja que tiene ventaja que Alemania produzca más que Corea, porque es una Ajá. ventaja absoluta, más que todo por lógica. Entonces, no sé si estoy en lo correcto o ya voy cerca. No le escuché bien, es que tiene un fondo de audio usted ahí en
Ay, perdón. Es que le Este, digo yo que si ¿cómo decirlo? Provechoso que Alemania tenga más producción que Corea, ya ujú, que es una ventaja absoluta, porque si no si produciera lo mismo que Corea, sería sería menos provechoso entonces. ujú. Sí, O, o usted sí, lo que pasa es que aquí en este ejemplo están las dos ventajas. Lo que pasa es que aquí están las dos ventajas. Allí sería manejar ventaja absoluta por separado y ventaja comparativa por separado. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si Alemania produce 6 sombreros, es porque tiene ventaja absoluta sobre Corea al producir 2 sombreros. Entonces, ¿cuándo se va a hacer el comercio? Se va a hacer comercio cuando Corea produzca sombrero, perdón, produzca lámpara para poder comercializar con Alemania. Ahí hay ventaja comparativa. Explico. En todo caso, Alemania sí, se, sí. en todo caso, Alemania va a tener ventaja absoluta siempre porque está produciendo más sombreros que Corea. Entonces, tiene ventaja absoluta porque ahí se ve claramente que son 6 sombreros. Corea solo tiene uno. Entonces, Corea lo que tiene que hacer ahí es especializarse en la producción de lámpara. Sí, de lámpara, perdón. Ya me estoy enredando aquí. En la producción de lámpara. Entonces, lo que tiene que hacer Corea es producir, especializarse, invertir en todos los campos, en recursos humanos, recursos económicos, tecnología, materia prima, en producir lámparas para poder comercializar con Alemania en términos de ventaja comparativa. ¿Me explico? Entonces, esencialmente, se puede decir que, estaba explicando yo al principio, que muchos especialistas entienden que la ventaja comparativa es lo fundamental en el comercio exterior, porque hay ventaja comparativa. Todos los países producen en la medida de que tienen las posibilidades de producir. Sin embargo, eso no quiere decir tampoco de que no hay de que la ventaja absoluta no promueva el comercio. Lo único que hay mayor ventaja absoluta en aquellos países que tienen mayores capacidades productivas en términos de tecnología, en términos de en términos de materia prima. Bueno, nosotros tenemos la materia prima. Por ejemplo, nosotros producimos caña, maní, países agricultores. Entonces, suponete de que Alemania produzca, a veces es bastante difícil entender esto de la ventaja comparativa porque a veces no hay relatividad, está la otra teoría que se llama la ventaja competitiva. Entonces, hay países que tienen mayor ventaja competitiva que otros, como en Alemania respecto a Nicaragua. Nicaragua tiene ingenios azucareros. Entonces, Nicaragua va a producir más azúcar, más vino, más cerveza, más alcohol, para poder tener, digamos, comercio con Alemania. Si Alemania le va a vender productos, como por ejemplo champú, desodorante, etcétera. Entonces, para poder tener una relación comparativa en comercio exterior entre Alemania y Nicaragua. No sé si me voy a entender. Sí, profe, sí. Ahora sí. Ya me quitó la duda. Sí, ahora sí. Bueno, entonces yo les voy a poner un ejemplo en la segunda parte, tal vez me lo pueden explicar cuando pasemos al segundo corte. Yo les voy a poner un ejemplo para que a ver si me lo pueden resolver y me lo explican. Lo pueden resolver entre todos, o sea, cualquiera que participe, pues los otros están atentos viendo qué es lo que se está haciendo. Entonces, esto es básicamente lo que se refiere cuando hablamos de ese tipo de cosas o de las teorías, porque hay otras teorías, pero el comercio exterior se funda en lo que es la ventaja comparativa y lo que es la ventaja absoluta. O dicho de otra manera, como otros dicen en el modelo GES. Entonces, el mercantilismo fue una teoría muy clásica, tradicional, que el mercantilismo lo que hacía era explicar o que
o que los sectores entendieran, que los países entendieran quién tenía mayor riqueza o por qué se produce mayor riqueza, en qué se da la mayor riqueza en país. Entonces, como el mercantilismo surge en un contexto donde hay, por decirlo así, exploración de mercado, colonización, etcétera, entonces plantea la idea que va a haber mayor riqueza en aquellos países donde comercializan, donde extraen mayores materias primas de bienes hacia ellos, entonces esos van a tener mayor riqueza. De hecho, pues, esto funcionó mucho, el mercantilismo funcionó mucho en Inglaterra, en Alemania. En Francia no tanto, porque en Francia apareció otra teoría que se llamó la fisiocracia. Entonces, el caso del mercantilismo es una teoría que dice, pues, y establece de que la riqueza de una nación va a determinarse en términos de va a traer ese país del exterior, cuánto va a importar, ¿verdad? En términos de bienes y servicios o materia prima. Entonces, allí, sobre todo Inglaterra, pues, porque Inglaterra en ese momento, cuando aparece con potencia económica, defendía mucho esta teoría. Y así sucesivamente están las otras teorías, el modelo de la ventaja absoluta, la mano inversible, y entonces toda esa teoría. El modelo de la ventaja absoluta aquí aparece claro. Se caracteriza por la poca regulación del comercio, en el caso de la mano invisible. Se caracteriza por la poca regulación del comercio, aporta como ventaja que cada país puede especializarse en la producción de bienes en los que tiene una ventaja absoluta. ¿Estamos claros? En el cuadro que yo acabo de explicar, allí aparece como Alemania tiene ventaja absoluta en la producción de sombreros, así era, ¿verdad? Entonces, sí, así es. Entonces, Alemania debe invertir, debe especializarse en la producción de sombreros. Así de sencillo, ¿verdad? Si Nicaragua tiene ventaja absoluta, por ejemplo, en la producción de caña de azúcar, en la producción de azúcar, en la producción de estos derivados del azúcar, rones y todo, entonces se especializa en eso para tener ventaja absoluta con respecto a otros países. Entonces, eso es la ventaja absoluta, ¿verdad? En la producción de bienes, en lo que tiene una ventaja absoluta. Si tiene ventaja absoluta en la producción de zapatos, pues ahí va. Si tiene ventaja absoluta en la producción de huevos, allí va. Entonces, y eso se refiere a una competitividad a nivel de comercio internacional, ¿verdad? Y después vienen otras regulaciones, porque de alguna manera el mercado así funciona. No significa de que si aquí hay ventaja absoluta en la producción de huevo, en la producción de frijol o en la producción de arroz, va a abaratar los mercados internacionales y nadie le va a poner, eh, eh, nadie le va a poner digamos, freno a ese abaratamiento. No, los países tienen leyes y tienen formas como regular el mercado, ¿verdad? Entonces, y ahí pues no es así de sencillo. Pero eso va en función de la situación. Aquí está la ventaja comparativa, o sea, los costes son relativos. ¿Estamos claros? Hay algo muy importante que hay que destacar acá, ¿verdad? Que es interesante manejar, ¿verdad? Que son los costes. Entonces, los costes, que son los mismos costos a los que incurre un agente económico para producir. Entonces, ¿cuánto invierto yo para producir zapatos? ¿Me explico? O sea, en la medida que yo estoy invirtiendo menos costos en determinado tiempo, entonces voy a tener ventaja comparativa, voy a producir, entonces el intercambio puede ser posible y mutuamente beneficioso. Entonces, en este caso, la ventaja comparativa, en el caso de la producción, los costes son relativos. Es decir, si yo invierto tanta plata en la producción de zapatos, ¿verdad? En relación a la cantidad de hora tiempo que voy a producir esos zapatos, entonces el coste es relativo.
En el caso de la ventaja absoluta, los costes van a ser absolutos. Es decir, van a tener eh, menores costos, perdón. Los costos son menores en la producción para producir X o Y producto. Entonces, las empresas van a tener ventaja comparativa y ventaja absoluta en términos de costes o costos. Ustedes saben cuáles son los costos. Hay costos fijos, hay costos variables, hay costos relativos. Entonces, los costos relativos son aquellos que tienen que ver con la producción de bienes, servicios, bienes en cuestión de tiempo u hora. Entonces, en ese sentido, pues, se debe manejar, se debe tratar la especialización en ventaja comparativa. No sé si ahí me di a entender. Sí, Tenemos profe. aquí, aquí tenemos el modelo de Heckscher. Entonces, los países se especializan en la aportación de bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que los países es abundante. Entonces, aquí es muy interesante. Aquí Heckscher y Olin no hablan de costes, sino que hablan de factor. ¿Qué son los factores? Hay factores que son productivos y hay factores que son de producción. Los factores de producción son tres tipos: tierra, trabajo y capital. Los factores productivos son todos aquellos factores que intervienen en el proceso productivo, ya sea la tecnología, ya sea el recurso humano, ya sea la maquinaria, ya sea el dinero, ya sea, ya sea la distribución, la propaganda, etcétera. Entonces, de alguna manera, estos factores van a hacer que el país sea abundante en la producción de bienes en la medida que el factor sea intensivo. Es decir, los países se especializan en la exportación de bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es abundante. Por ejemplo, nosotros tenemos factores que somos muy abundantes, ¿verdad? Pero la producción es intensiva en aquel factor donde realmente se necesita. Por ejemplo, ya les acabo de poner un ejemplo de la producción de azúcar. Ahí, ¿cuál es el factor intensivo? Ahí es la máquina, el recurso y los modos y la forma que va a producir. En un ingenio azucarero, por ejemplo, cuando yo hablo de producción de azúcar, me estoy refiriendo a una empresa azucarera, pues, en este caso. ¿Ya? Entonces, el factor es intensivo. En este caso de un ingenio azucarero, una empresa de, de producción de, eh, de zapatos, por decirlo así, de producción de ganado, por ejemplo. Entonces, todos estos factores son intensivos en la definitiva forma de cómo se van haciendo intensiva el factor que se va utilizando en la producción de, de estos bienes. Por ejemplo, la producción de queso. ¿De dónde viene el queso? De la vaca. ¿Qué se necesita para que la vaca dé un buen queso? Un buen pasto. Estamos claros, un buen pasto, un buen cuido, ¿verdad? Del ganado, ¿verdad? El ganado de producción y de comercio no come cualquier pasto, perdón, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita una intensiva producción. Entonces, hay cualquier tipo de factor es bueno, ¿verdad? Entonces, en el caso de los factores de producción, que es tierra, trabajo y capital, esos factores son determinantes para entender qué tipo de factor va a intervenir en el proceso. ¿Ah? Eh, Tierra, por ejemplo. Esos son indispensables, esos factores. Entonces, esos son factores de producción, pero están los factores productivos. Entonces, los factores de producción, básicamente, en el caso de la tierra, es la materia prima por excelencia de todo recurso, porque de donde sacas el petróleo es la tierra, de donde sacas la producción de frijoles, arroz, maíz, es la tierra, de donde producís ganado, es la tierra. Si producís zapatos, evidentemente vas a decir que es el cuero, la materia prima, la materia prima genuina, por decirlo así, es la tierra porque todo viene de la tierra. Después intervienen factores que tienen que ver
con el procesamiento del producto, ¿verdad? Entonces, esos son, cuando intervienen los factores o elementos que van a procesar el producto, ya se va a dividir toda esa capa productiva en sectores productivos. Sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario, e incluso hay un sector quinario, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden hacer la distinción. Pónganle mente a todo esto, porque todo esto ya viene en los exámenes. Entonces, de alguna manera tenemos esas teorías. eh, Después vienen las teorías del coste de oportunidad, que ya lo había leído al principio, la nueva teoría del comercio internacional. Estas teorías se sustentan sobre la competencia imperfecta. Recuerden ustedes que hay modelos de competencia, hay competencia imperfecta, competencia monopolística, hay, digamos, hay una competencia de libre mercado, por decirlo de esa manera. Entonces, hay distintas formas de manejar toda esta situación que se tiene que ver. Aquí está la teoría del coste de oportunidad, que lo había dicho, de Haberler. Él la creó, él inventó, el trabajo no es el único recurso ni homogéneo. Se basa en el coste de oportunidad de un bien. ¿Estamos claros? El coste de oportunidad de un bien, o sea, el coste de oportunidad es aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión económica o de satisfacción, por ejemplo. Hay que entender cuál es el coste de oportunidad que vas a tener en la elección, si te invitan al cine y si vas a examen mañana o te quedas estudiando. Entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad? Entonces vas a elegir quedarte estudiando porque te va a traer beneficio de salir bien en el examen. Ya no vas al cine. Entonces, eso está en la capacidad de elección, en términos de elección. Entonces, y ahí está un ejemplo. Si tenemos un presupuesto de 3 euros para elegir entre comprar chocolate o helado, vamos a decir lo que decíamos, tendremos un coste de la oportunidad. Entonces, 3 euros para comprar chocolate o helado, o comprar chocolate o comprar helado. Entonces, ¿dónde vas a tener el coste de oportunidad? Si te gusta más el chocolate o te gusta el helado. Ahí está en dependencia de la decisión. Eso sucede en la economía. Eso sucede en el comercio exterior. Eso sucede en la productividad de bienes y servicios, en la producción en las empresas. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, el modelo de competencia monopolística según Paul Krugman. Paul Krugman es uno de los grandes escritores de la economía, de la economía internacional. Entonces dice él que la competencia monopolística es un tipo de competencia imperfecta. Evidentemente, el monopolio es una competencia imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque tiene regulación de precios, monopoliza todo el sector económico, el sector de bien, de servicio, el sector precio, donde existen muchos vendedores, ¿ya? Oferentes de productos similares, pero no homogéneos. Entonces, estos vendedores tienen cierto poder para influir sobre el precio de su producto, pero no el mercado. ¿Estamos claros? Entonces, las características de la competencia monopolística: existe un gran número de vendedores, empresas. Los productos que se ofrecen no son homogéneos. La libertad y facilidad de entrada y salida del mercado. Esas son características. Y bueno, tengo que salirme. Vamos a pasar a la segunda parte. Ya voy a quitar ahí para que pasemos a la segunda parte. Ok, profe, mire, le mando la captura de las personas que estuvimos en la clase, Sí, o no. me la manda mejor al final, por favor. Ahí cuando Ok, acuérdese. del, Sí, yo. sí,